Introducción al libro de Frances Weekes, Análisis del alma infantil. Este libro no quiere dar teoría, sino experiencia. Esto le da su valor especial para quien se interese por la psicología real de los niños. No podemos comprender plenamente ni la psicología del niño, ni la psicología del adulto, si solo las entendemos como un asunto subjetivo del individuo, pues casi más importante aún es su carácter relacional. En todo caso, con empezamos por la parte de la vida espiritual infantil más fácil de alcanzar y más importante en la práctica. El niño está conectado tan estrechamente con la actitud psicológica de sus padres, que no es asombroso que la mayor parte de los trastornos nerviosos que se producen durante la infancia se deriven de una atmósfera anímica trastornada de los padres. Este libro muestra mediante una serie de ejemplos interesantes que la influencia de los padres sobre su hijo puede ser funesta. Ningún padre y ninguna madre leerán este capítulo sin ver sus verdades estremecedoras. Esto se confirma aquí una vez más como una verdad vieja y al mismo tiempo implacable. Lo fundamental no son los discursos buenos y sabios, sino la actuación, la vida real de los padres. Tampoco basta conseguir los valores morales reconocidos, pues cumplir las costumbres y las leyes puede ser simplemente la tapadera de una mentira que es demasiado sutil para que nuestros prójimos puedan percibirla. Ciertamente de este modo tal vez podamos sustraernos a toda crítica e incluso engañarnos creyendo que somos muy honrados. Pero por debajo de la superficie de la conciencia moral habitual, una voz muy suave nos dice: algo falla. Da igual que la opinión pública o el código moral corroboren que somos correctos. Ciertos casos de este libro demuestran muy claramente que existe una ley terrible, una ley que se encuentra más allá de las costumbres y los conceptos jurídicos humanos, una ley a la que no podemos engañar. Junto al problema de la influencia del entorno, este libro subraya unos factores psíquicos que tienen más que ver con los valores anímicos y racionales del niño que con su psicología racional. Esta última puede ser objeto de investigaciones científicas, mientras que los valores espirituales, las propiedades del alma, se sustraen a un tratamiento puramente intelectual. No sirve de nada tener ideas escépticas sobre esto. A la naturaleza no le importan nuestras ideas. Solo podemos encontrarnos con el alma humana en su propio terreno, y esto tenemos que hacerlo cuando nos confrontamos con los problemas reales y avasalladores de la vida. Me alegro de que la autora no haya tenido reparos en abrir la puerta a la crítica intelectual. La experiencia real no ha de tener miedo a las objeciones justificadas o injustificadas, pues siempre tiene la posición más fuerte. Este libro no se las da de científico, pero es científico en un sentido superior, pues presenta una imagen verdadera de las dificultades reales de la educación. Merece ser tomado en serio por todas las personas que tengan que ver con los niños por vocación o por deber. Pero también interesará a quienes quieran saber más sobre los comienzos de la conciencia humana, ni por deber ni por inclinación educativa, sino por afán de conocer. Aunque para el médico y el educador psicológico muchas de las ideas y experiencias que este libro expone no son nada nuevo, el lector curioso conocerá varios casos que son infrecuentes y dan que pensar al entendimiento crítico. Casos y hechos que la autora no ha estudiado con todas las consecuencias teóricas, ya que su actitud es esencialmente práctica. Por ejemplo, ¿qué dirá el lector capaz de pensar sobre el hecho oscuro, pero innegable, de la identidad del estado anímico del niño con lo inconsciente de sus padres? Aquí se intuye un campo lleno de posibilidades inmensas, un monstruo de problemas con muchas cabezas, que concierne al biólogo y al psicólogo igual que al filósofo. Para quien conoce la psicología de los primitivos, la relación de la identidad con el concepto de
Participation Mystic de Levi Bruhl es evidente. Extrañamente, no pocos etnólogos siguen oponiéndose a esta idea genial, y el desdichado término mística tiene buena parte de la culpa de todo esto. Esta palabra es un refugio para todos los espíritus impuros, aunque originalmente no tenía esta intención, sino que ha sido degradada a esto por un uso impuro y generalizado. La identidad no tiene nada místico, igual que el metabolismo común. A la madre y al embrión no es místico. La identidad se deriva esencialmente de la notoria inconsciencia del niño pequeño. Aquí está la conexión con el primitivo, que es tan inconsciente como un niño. La inconsciencia causa la ausencia de diferenciación. Todavía no existe un yo claramente diferenciado, sino solo acontecimientos que pueden pertenecerme a mí o a otro. Basta que alguien esté afectado por ellos. La extraordinaria contagiosidad de las reacciones emocionales se encarga de que involuntariamente todas las personas que están cerca se vean afectadas. Cuanto más débil es la conciencia de yo, menos se repara en quién está afectado y menos capaz es el individuo de protegerse de verse afectado. Esto último solo lo podría conseguir quien dijera: estás nervioso o furioso, pero yo no, pues yo no soy tú. Esto es también la situación del niño en la familia, el cual está afectado en la misma medida y del mismo modo que todo el grupo. Lo esencial aquí, para todo amante del conocimiento teórico, es que por lo general las influencias más fuertes sobre los niños no proceden del estado de conciencia de sus padres, sino de su trasfondo inconsciente. Para el ser humano ético, que es padre o madre, esto representa un problema terrible, pues lo que tenemos más o menos en nuestra mano, la conciencia y sus contenidos, es ineficaz, por más que nos esforcemos, en comparación con estos efectos incontrolables de trasfondo. Nos asalta una sensación de inseguridad moral extrema cuando tomamos en serio este hecho de las influencias inconscientes. ¿Cómo vamos a proteger a los niños de nosotros mismos si la voluntad consciente y el esfuerzo consciente fallan? Indudablemente es muy provechoso para los padres estudiar los síntomas de su hijo a la luz de sus propios problemas y conflictos. Hacer esto es un deber de los padres. Su responsabilidad a este respecto llega tan lejos como su poder para configurar su propia vida, de tal modo que no cause ningún daño a sus hijos. En general se subraya demasiado poco que el modo de vida de los padres es muy importante para su hijo, pues sobre los niños influyen los hechos, no las palabras. Por tanto, los padres deberían ser siempre conscientes de que, dado el caso, han sido la fuente primera y principal de la neurosis de sus hijos. Pero no debemos exagerar el significado de este hecho de las influencias inconscientes, aunque resulta peligrosamente satisfactorio para la necesidad causal de nuestro espíritu. No debemos exagerar el significado de las causas. Sin duda hay causas, pero el alma no es un mecanismo que reaccione con necesidad y siguiendo una ley a un estímulo específico. También aquí, como en otros lugares de la psicología práctica, hacemos una y otra vez la experiencia de que en una familia con varios hijos, solo uno u otro reacciona a lo inconsciente de los padres con una identidad acentuada, pero los demás no. La disposición específica del individuo desempeña también aquí la función casi decisiva. Por esta razón, el psicólogo de tendencia biológica alude al hecho de la herencia orgánica y recurre como factor explicativo mucho más a la masa hereditaria del árbol genealógico que a la causalidad psíquica momentánea. Este punto de vista, aunque resulte satisfactorio en general, es irrelevante en el caso individual, ya que en la práctica no ofrece ningún punto de apoyo para el tratamiento psicológico del caso. Es verdad que hay causalidad psíquica entre los padres y los hijos aún al margen de las leyes de la herencia. Sí, el punto de vista de la herencia, pese a su innegable justificación, hace, con consecuencias muy dañinas,
que el interés educativo o terapéutico pase por alto el hecho práctico de la influencia de los padres y desemboque en una consideración general, más o menos fatalista de la masa hereditaria, de cuya sucesión no hay escapatoria. Por una parte, para los padres y los educadores sería una omisión grave pasar por alto la causalidad psíquica, y por otra parte sería un error funesto echar toda la culpa a este hecho. En todo caso, ambos factores desempeñan una función, sin que uno excluya al otro. Lo que por lo general influye sobre el niño con la mayor fuerza psíquica es esa vida que sus padres y sus antepasados, pues se trata del fenómeno psicológico básico del pecado hereditario, no han vivido. Esta constatación sería demasiado sumaria y superficial si no añadiéramos una limitación. Esa vida que posiblemente los padres habrían podido vivir sin ciertos pretextos más o menos gastados, no se lo hubieran impedido. Se trata de una vida que, para decirlo claramente, los padres han evitado, tal vez con una mentira piadosa. Esto inocula los gérmenes más virulentos. Así pues, la exhortación de nuestra autora a conocernos claramente a nosotros mismos es muy oportuna. La naturaleza del caso individual tiene que decidir cuánta culpa debemos atribuir realmente a los padres. No olvidemos nunca que se trata del pecado hereditario, de un pecado contra la vida, no de una infracción de la moral humana, por lo que tenemos que entender a los padres como los hijos de los abuelos. La maldición de los Atrídas no es un tópico vacío. Tampoco hay que incurrir en el error de que el tipo o la intensidad de la reacción infantil depende eo ipso de la peculiaridad de la problemática de los padres. A menudo, esta última actúa más bien como un catalizador que produce unos efectos que se explican mejor a partir de la masa hereditaria que a partir de la causalidad psíquica. Entenderíamos mal el significado causal de la problemática de los padres para el alma del niño si lo viéramos de un modo demasiado personal como una cuestión moral. Se trata más bien de un ethos con forma de destino que se encuentra más allá del juicio humano consciente. Las tendencias proletarias de los descendientes de familias antiguas y nobles, los arrebatos criminales de los hijos de personas excelentes, la holgazanería paralizadora o apasionada de los descendientes de personas enérgicas y exitosas, no tienen que ver solo con la elección consciente de la vida no vivida, sino que son compensaciones con forma de destino, la función de un ethos natural, que rebaja lo demasiado alto y eleva lo demasiado bajo. Contra esto no sirve ni la educación ni la psicoterapia. Ambas, aun aplicadas de la manera más inteligente, solo pueden contribuir a que la tarea vital planteada por el ethos natural sea realizada correctamente. La culpa impersonal de los padres la tiene que redimir el hijo de una manera igualmente impersonal. La influencia de los padres se convierte en un problema moral cuando se trata de condiciones que los padres podrían cambiar, pero que no tocan por indolencia ruda, temor neurótico o convencionalidad sin alma. Aquí los padres cargan con una responsabilidad grave, y contra la naturaleza no vale la excusa de que yo no lo sabía. No saber actúa igual que la culpa. Otro problema que este libro de Wickes le propone al lector capaz de pensar es la cuestión que expongo a continuación. La psicología del estado de identidad que precede a la conciencia del yo muestra qué es el niño en virtud de sus padres. Pero, ¿qué es el niño en tanto que individualidad diferenciable de sus padres no se puede explicar a partir de la relación causal con ellos? Casi se podría afirmar que los verdaderos progenitores de los niños no son sus padres, sino sus árboles genealógicos, sus antepasados, y que éstos explican la individualidad de los niños mejor que los padres inmediatos, casuales.
De este modo, la verdadera individualidad anímica del niño es algo nuevo en relación con sus padres, y no se puede derivar de la psique de estos. Es una combinación de factores colectivos que en la psique de los padres solo están presentes potencialmente y que a menudo son invisibles. No solo el cuerpo del niño, también su alma, procede de la serie de antepasados y es distinguible individualmente del alma colectiva de la humanidad. El alma del niño antes del nivel de la conciencia de yo dista mucho de estar vacía, de carecer de contenido. En cuanto el lenguaje aparece, ya está presente la conciencia, que con sus contenidos actuales y sus recuerdos pone freno a los contenidos colectivos anteriores. Que estos contenidos están presentes en el niño que todavía no tiene conciencia de yo es un hecho demostrado. Lo más significativo a este respecto son algunos sueños de niños de 3 o 4 años que están tan repletos de mitología y de significado que los consideraríamos sueños de adultos si no supiéramos quién era el soñante. Tenemos aquí los últimos restos de un alma colectiva que desaparece y que repite soñando los contenidos eternos, fundamentales del alma humana. De esta fase proceden algunos miedos infantiles, algunos presentimientos oscuros y nada infantiles, que, redescubiertos en niveles posteriores de la vida, forman la base de la fe en la reencarnación. Desde esta esfera llegan también los conocimientos y las claridades que dan lugar al refrán: los niños y los locos dicen la verdad. Debido a su difusión universal, el alma colectiva que todavía está cerca del niño pequeño percibe no solo las condiciones de trasfondo de los padres, sino más aún los abismos de bondad y maldad de la alma humana. El alma inconsciente del niño tiene un alcance enorme y una antigüedad igualmente enorme. Con todo el respeto a los padres y a las madres, tras el anhelo de volver a ser un niño o tras las pesadillas del niño hay algo más que el placer de la cuna o la educación errónea. Muchos pueblos primitivos creen que el alma del niño es el espíritu encarnado de un antepasado, por lo que es peligroso castigar a los niños y ofender así al espíritu de un antepasado. Esta creencia no es más que una formulación plástica de las ideas que acabo de exponer. La infinitud del alma infantil preconsciente desaparece o se conserva con ella. Por tanto, los restos del alma infantil en el adulto son lo mejor y lo peor en él, y en todo caso forman el espíritu rector secreto de nuestras acciones y nuestros destinos más significativos, ya seamos conscientes o no de esto. Ellos son los que confieren a las figuras humanas insignificantes que aparecen en el tablero de ajedrez de nuestra vida la dignidad de rey o de peón. Ellos son los que convierten a un pobre diablo de padre irrelevante en un tirano o a una tonta de madre involuntaria en una diosa. Pues tras cada padre único se encuentra la imagen eterna del padre, y tras el fenómeno fugaz de la madre personal se encuentra la figura mágica de la madre en tanto que tal. Estos arquetipos del alma colectiva, cuyo poder está glorificado en obras inmortales del arte y en fórmulas fervorosas de fe de las religiones, son también las potencias que dominan el alma preconsciente del niño, y que mediante su proyección confieren a los padres humanos una fascinación que a menudo roza lo monstruoso. De aquí procede también esa etiología falsa de la neurosis que en Freud se petrifica como un sistema, el complejo de Edipo. Por eso, en la vida posterior del neurótico, las imágenes de sus padres se podrán criticar, corregir y reducir a una medida humana, pero seguirán operando como potencias divinas. Si el padre humano tuviera realmente este poder inquietante, los hijos deberían matar a los padres, o mejor aún, renunciar a ser padres. Pues, ¿qué ser humano ético podría cargar con esta responsabilidad colosal? Sería mejor dejar este poder enorme a lo divino, donde siempre estuvo hasta que comenzó la Ilustración.
El significado de la psicología analítica para la educación. Comparezco con muchas dudas ante ustedes para exponer en una breve conferencia las conexiones entre los acontecimientos de la psicología analítica y las cuestiones de la educación. Por una parte se trata de un campo grande y amplio de la experiencia humana que no se puede abrazar con unas pocas frases rimbombantes. Por otra parte, la psicología analítica es tanto un método como un pensamiento que no podemos presuponer conocidos, por lo que no es fácil exponerlos como si fueran aplicables a las cuestiones de la educación. Una introducción histórica en el desarrollo de esta ciencia psicológica sería casi imprescindible, pues gracias a ella podríamos comprender algunas cosas que hoy nos resultan difíciles de entender cuando nos encontramos directamente frente a ellas. Surgido a partir de las experiencias del hipnotismo, el psicoanálisis de Freud era un método específicamente médico para investigar las causas anímicas de los trastornos nerviosos funcionales no orgánicos y en especial las causas sexuales de los mismos. También era un método de tratamiento, pues se presuponía que al ser conscientes las causas sexuales tiene un importante efecto curativo. Toda la escuela de Freud sigue entendiendo hoy el psicoanálisis de este modo y no quiere oír hablar de otras causas de los trastornos nerviosos que las sexuales. Yo también me basé al principio en ese método y en esa teoría, y a lo largo de los años he desarrollado el concepto de la psicología analítica, el cual expresa el hecho de que la investigación psicológica ha abandonado el marco angosto de una técnica de tratamiento médico y su limitación a ciertos presupuestos teóricos y ha pasado al campo general de la psicología normal. Así pues, al hablarles de la conexión de la psicología analítica con la educación, dejo de lado el análisis freudiano. Como este no es nada más que una psicología de las ramificaciones del impulso sexual, mencionarlo solo estaría justificando si nos hubiéramos propuesto hablar exclusivamente de la psicología sexual del niño. Pero es importante para mí dejar claro que no apruebo esas ideas de acuerdo con las cuales la relación del niño con sus padres, con su maestro, con sus hermanos y con sus condiscípulos hay que explicarla a partir de los inicios inmaduros de la función sexual. Estas ideas, que ustedes sin duda conocen, son, en mi opinión, unas generalizaciones precipitadas y unilaterales que han dado pie a los malentendidos más absurdos. Cuando en un niño se presentan esos fenómenos patológicos que justifican una explicación en términos de psicología sexual, la responsabilidad no es de la psicología de ese niño, sino de la psicología trastornada sexualmente de sus padres. Pues el niño tiene una psique influenciable y dependiente que todavía se mueve en la atmósfera de la psique de sus padres, de la que se liberará relativamente tarde. Voy a intentar exponerles brevemente los puntos de vista fundamentales de la psicología analítica, que hay que tomar en consideración para juzgar la psique del niño y en especial del niño en edad escolar. Por favor, no esperen de mí una serie de consejos aplicables inmediatamente en la práctica. Lo que puedo proporcionarles es solo un conocimiento más profundo de las leyes generales a las que el desarrollo psíquico del niño está sometido. Por tanto, tengo que conformarme con la esperanza de que ustedes obtengan una impresión del misterioso decurso de la facultad humana suprema. La alta responsabilidad con la que ustedes cargan como educadores de la generación futura les librará de llegar a conclusiones precipitadas. Hace falta haber cultivado durante mucho tiempo ciertos puntos de vista para llegar a ver dónde puede ser útil aplicarlos en la práctica. Un maestro de escuela nunca debería descargar su conocimiento psicológico directamente sobre el niño, como por desgracia sucede, sino que este conocimiento debe servirle sobre todo para adoptar una actitud inteligente hacia la vida anímica del niño. Pues se trata de un conocimiento para adultos, no para niños, los cuales de momento solo necesitan cosas elementales.
Una de las conquistas más importantes de la psicología analítica es, sin duda, el conocimiento de la estructura biológica del alma. No es fácil exponer con pocas palabras lo que nos ha costado muchos años descubrir. Por tanto, tengo que empezar desde lejos, para a continuación volver al alma infantil. Como ustedes saben, antes la psicología, representada en primera línea por la escuela de Wundt, se ocupaba exclusivamente de la psicología de la conciencia normal, como si el alma estuviera formada solo por fenómenos de conciencia. La psicología médica, en especial la francesa, no tardó en familiarizarse con los fenómenos anímicos inconscientes. Hoy suponemos que la conciencia está formada simplemente por esos complejos de representaciones que están asociados inmediatamente con el yo. Con el yo están conectados los contenidos psíquicos que poseen cierta intensidad. Todos los contenidos que no alcanzan la intensidad necesaria o ya la han perdido son subliminales y pertenecen a la esfera de lo inconsciente. Lo inconsciente se puede comparar, debido a su extensión interminable, con el mar, mientras que la conciencia sería una isla que sobresale sobre el mar. No debemos continuar esta comparación, pues la relación de la conciencia con lo inconsciente es esencialmente diferente de la relación de la isla con el mar. No es una relación estable, sino un intercambio incesante y un desplazamiento constante de los contenidos. Pues al igual que la conciencia, lo inconsciente no es algo en reposo y detenido, sino algo vivo que mantiene una interrelación continua con la conciencia. Los contenidos de la conciencia que han perdido su intensidad o actualidad se sumergen en lo inconsciente. A este proceso lo llamamos olvidar. Desde lo inconsciente emergen nuevas representaciones y tendencias que pasan a la conciencia. En este caso hablamos de ocurrencias e impulsos. Lo inconsciente es en cierto sentido el suelo en que crece la conciencia, pues la conciencia se desarrolla a partir de unos inicios y no se presenta en el mundo como algo ya terminado. Este desarrollo de la conciencia tiene lugar en el niño. Durante los primeros años de vida no hay conciencia que constatar, aunque desde muy pronto es clara la existencia de procesos psíquicos. Pero estos procesos no se refieren a un yo, no tienen un centro ni continuidad, y sin esta la conciencia es imposible. De ahí que el niño tampoco tenga lo que nosotros llamamos memoria, pese a la plasticidad e impresionabilidad de su órgano psíquico. Una vez que el niño empieza a decir yo, se produce una continuidad perceptible, pero de momento interrumpida muchas veces de la conciencia. Entre medias se intercalan muchos períodos de inconsciencia. En los primeros años de la vida de un niño se ve muy bien cómo la conciencia surge mediante la conjunción paulatina de fragmentos. Este proceso no se detiene en toda la vida, pero desde la pospubertad se ralentiza cada vez más, de modo que cada vez menos partes nuevas de la esfera inconsciente se suman a la conciencia. Y en el período que va del nacimiento al final de la época psíquica de pubertad, que en el nombre de nuestro clima y de nuestra raza se puede extender normalmente hasta los 25 años, mientras que en la mujer acaba antes, con 19 o 20 años, en este período tiene lugar el desarrollo más amplio de la conciencia. Este desarrollo establece unas conexiones firmes entre el yo y unos procesos psíquicos que hasta entonces habían sido inconscientes, a los que separa de lo inconsciente. De este modo la conciencia emerge de lo inconsciente, igual que una isla nueva del mar. Apoyamos este proceso mediante la educación de los niños. La escuela no es más que un medio para apoyar adecuadamente el proceso de formación de la conciencia.
y la cultura es la máxima conciencia posible. Si nos preguntamos qué sucedería si no existiera la escuela y los niños estuvieran abandonados a sí mismos, tendremos que contestar que los niños serían inconscientes en buena medida. ¿Y cómo sería ese estado? Sería un estado primitivo, es decir, cuando esos niños llegaran a ser adultos, serían, pese a su inteligencia natural, unos primitivos, unos salvajes, los miembros de una tribu inteligente de negros o indios. No serían estúpidos, sino inteligentes instintivamente. Serían ignorantes, por lo que no tendrían conciencia ni de sí mismos ni del mundo. Empezarían su vida en un nivel cultural muy bajo y se diferenciarían poco de las razas primitivas. Este descenso a un nivel inferior se puede observar a gran escala en los emigrantes españoles y portugueses en Sudamérica y en los bóeres holandeses en Sudáfrica. Esta posibilidad de retroceder al nivel primitivo se basa en el hecho de que la ley biogenética fundamental rige no solo el desarrollo del cuerpo, sino también el desarrollo del alma. Como se sabe, de acuerdo con esta ley, el desarrollo de la especie se repite en el desarrollo embrionario del individuo. Así, el ser humano recorre en cierto grado durante su existencia embrionaria las formas anatómicas del pasado más remoto. La misma ley rige el desarrollo espiritual del ser humano. Por tanto, el niño se desarrolla desde un estado inconsciente y semejante al animal hacia la conciencia, primero hacia una conciencia primitiva, poco a poco hacia una conciencia civilizada. El estado inconsciente de sí mismo de los 2 o 3 primeros años de vida se puede comparar con el estado psíquico del animal. Es un estado de fusión completa con las condiciones ambientales. Así como en el estado embrionario el niño casi no es nada más que una parte del cuerpo materno y depende por completo del estado de éste, la psique del niño pequeño es en cierto modo solo una parte de la psique materna y pronto también una parte de la psique paterna, debido a la atmósfera común. El primer estado psíquico es una fusión con la psicología de los padres. Una psicología propia apenas está presente rudimentariamente. De ahí que los trastornos nerviosos y psíquicos de los niños, hasta bien entrada la edad escolar, se deban exclusivamente a trastornos de la esfera psíquica de sus padres. Las dificultades en la relación entre los padres se reflejan sin falta en la psique del niño, donde pueden provocar unos trastornos patológicos. Además, el contenido de los sueños de los niños pequeños se refiere a menudo más a los padres que al propio niño. Hace mucho tiempo observé unos sueños muy interesantes de la primera infancia, por ejemplo, los primeros sueños de los pacientes que podían recordar. Eran sueños grandes y su contenido no solía ser infantil, por lo que al principio yo estaba convencido de que se podrían explicar mediante la psicología de los padres. Un caso era el de un niño que soñaba todo el problema erótico y religioso de su padre. Este no recordaba sus propios sueños, por lo que durante algún tiempo lo analicé mediante los sueños de su hijo de 8 años. Finalmente el padre empezó a soñar y los sueños de su hijo cesaron. Más adelante comprendí que los sueños extraños de los niños pequeños son auténticos, ya que contienen arquetipos que son la causa de su carácter aparentemente adulto. Se produce cierto cambio cuando el niño empieza a desarrollar su conciencia de yo, lo cual se documenta exteriormente en el hecho de que el niño empieza a decir yo. Este cambio aparece normalmente entre el 3.er y el 5.º año de vida, pero también puede suceder antes. Desde este momento podemos hablar de la existencia de una psique individual, pero normalmente la psique individual alcanzará una autonomía relativa después de la pubertad. Hasta ese momento es una buena en medida una pelota con la que juegan los impulsos y las condiciones ambientales. Por tanto, del niño hasta la pubertad se podría decir que propiamente todavía no existe psíquicamente. El niño, que con 6 años entra en el colegio, todavía no es más que un producto de sus padres. Si bien está dotado de una conciencia germinal de yo,
pero todavía no es capaz de afirmar su individualidad en alguna medida. A menudo nos sentimos tentados a pensar que los niños, especialmente peculiares o testarudos, desobedientes o difíciles de educar, son muy individuales y poseen una voluntad propia. Pero esto es una ilusión. En estos casos habría que estudiar el entorno familiar y sus condiciones psicológicas, y casi siempre se descubriría en los padres las únicas causas válidas de las dificultades del niño. Las peculiaridades molestas de un niño son mucho menos la expresión de su propio ser que el reflejo de influencias perturbadoras por parte de sus padres. Cuando un médico se encuentra ante el trastorno nervioso de un niño de esta edad, lo correcto será que trate primero a los padres y preste una atención seria a su estado psíquico, a sus problemas, a la manera en que viven o no viven, a las aspiraciones que han realizado o desatendido, así como a la atmósfera familiar y al método educativo. Todas estas condiciones psíquicas ejercen una influencia muy profunda sobre el niño. Durante sus primeros años de vida, el niño vive en un estado de participation mystic con sus padres. Una y otra vez se puede constatar que el niño reacciona de manera inmediata a los desarrollos importantes en la psique de sus padres. Es innecesario decir que tanto los padres como los hijos son inconscientes de lo que está sucediendo, que los complejos de los padres son muy contagiosos, se ve en la influencia de sus peculiaridades sobre sus hijos. Aunque los padres se esfuercen con éxito por dominarse, de modo que ningún adulto podría descubrir la huella de un complejo, sus hijos lo detectarán de algún modo. Recuerdo el caso interesantísimo de 3 chicas que tenían una madre muy abnegada. Cuando llegaron a la pubertad se confesaron avergonzadas unas a otras que durante años habían padecido unos sueños horribles sobre ella. Soñaban que su madre era una bruja o un animal peligroso y no podían entenderlo, ya que su madre era muy cariñosa y desprendida con ellas. Años después su madre padeció una enfermedad mental y en su locura se arrastraba a 4 patas como una especie de animal salvaje e imitaba los gruñidos de los cerdos y los ladridos de los perros. Los ejemplos que les presento a continuación muestran una aproximación extraordinaria del hábito psicológico de los miembros de una familia que casi llega a ser identidad. Esto es una expresión de la identidad primitiva, de la cual la conciencia individual se libera poco a poco. La escuela desempeña una función muy importante en esta lucha de liberación, pues es el primer entorno que el niño encuentra fuera de la familia. Los condiscípulos sustituyen a sus hermanos, el maestro a su padre, la maestra a su madre. No es inesencial que el maestro sea consciente de esta función. El maestro no solo tiene que hacer aprender unas materias a los niños, sino que además tiene que influir sobre ellos mediante su personalidad. Esta última función es tan importante como la actividad docente, o incluso más importante todavía, al menos en ciertos casos. Aunque para un niño sea una desgracia no tener padres, es peligroso que esté demasiado unido a su familia. Un vínculo fuerte con los padres es un obstáculo para la adaptación posterior al mundo. La persona en crecimiento está destinada para el mundo, no ha de ser siempre un hijo de sus padres. Por desgracia, muchos padres tratan a sus hijos siempre como unos niños porque éstos no crecen y aquellos no quieren renunciar a su autoridad y su poder. De este modo, los padres ejercen sobre sus hijos una influencia funesta, pues les quitan toda oportunidad de adquirir responsabilidad individual. Este método perjudicial genera unas personas que o son dependientes o solo pueden alcanzar la independencia por caminos retorcidos. En cambio, otros padres son incapaces, debido a su debilidad, de contraponer al niño a esa autoridad que el niño necesita para poder adaptarse posteriormente en el mundo de una manera correcta. De ahí que el maestro tenga como personalidad la delicada tarea de no ejercer una autoridad oprimente y de representar esa cantidad de autoridad que la personalidad adulta y con conocimiento ha de tener frente al niño.
Esta actitud no se puede establecer artificialmente, ni aun con la mejor intención, sino que sólo puede surgir naturalmente cuando el maestro, como persona y ciudadano, cumple con su deber. El maestro tiene que ser una persona recta y sana. Este es el mejor método de enseñanza, el buen ejemplo. El método más perfecto no sirve de nada si la persona que lo aplica no se encuentra por encima de él gracias al valor de su personalidad. La situación sería diferente si la escuela solo tuviera la función de hacer aprender metódicamente a los niños unas materias. Pero esto es como mucho la mitad del significado de la escuela. La otra mitad es la educación psicológica real, que es obra de la personalidad del maestro. La tarea de esta educación es trasladar al niño al mundo y completar así la educación de sus padres. Esta última, por esmerada que sea, no puede evitar ser unilateral, pues el entorno es siempre el mismo. Por el contrario, la escuela es el primer trozo del mundo real y exterior que se presenta al niño y le ayuda a despegarse hasta cierto punto del entorno familiar. El niño le ofrece naturalmente al maestro un tipo de adaptación que ha aprendido de su padre. Proyecta su imagen de su padre al maestro, como se dice técnicamente, con la tendencia a asimilar la personalidad del maestro a la imagen del padre. Por tanto, es necesario que el maestro se relacione con el niño como una persona, o al menos le dé la oportunidad de encontrar un acceso personal a él. Si la relación personal del niño con el maestro es buena, no importa mucho que el método de enseñanza del maestro responda o no a las exigencias más modernas, pues el éxito de un maestro no depende de su método, y la meta exclusiva de la escuela no es llenar las cabezas de conocimientos, sino formar a los niños como personas reales. Lo fundamental no es que los niños salgan de la escuela cargados con mucho saber, sino que la escuela consiga sacar al joven de la identidad inconsciente con la familia y hacerlo consciente de sí mismo. Sin esta conciencia de sí mismo, el joven nunca sabrá qué quiere realmente, sino que siempre dependerá de otros y simplemente los imitará, con la sensación de ser ignorado y oprimido.